Bienvenidos a este episodio del Papel a la Acción podcast de la Fundación El Hueco Caribe. En este episodio vamos a tratar sobre propósito y también vamos a tratar algunas preguntas relacionadas a inversión, en el cual tenemos el honor de contar con Eva Cruz, PhD. Ahora voy a pasar a hacer su introducción, dominicana, y a quien me complace introducir en este episodio. Es originalmente de Santiago, de nuestro país, República Dominicana. Es la primera mujer graduada de la carrera de Ingeniería Electrónica por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima. Tiempo después es aceptada en Virginia Tech para realizar estudios de posgrados a través de una ayudantía de investigación, lo que la llevó posteriormente a graduarse de un doctorado y una maestría del Departamento de Ingeniería de Minas y Minerales, enfocado en modelos matemáticos, algoritmos de optimización y control avanzados, sensores en líneas y otras tecnologías emergentes para procesos industriales. También cuenta con un MBA de la Universidad de Florida, la certificación de gerencias de riesgos financieros, certificado en gerencia de riesgo operacional de la Asociación Norteamericana de Bancos ABA y la certificación de Six Sigma. Esta experiencia la llevó a laborar para distintas entidades financieras en Estados Unidos. Actualmente ofrece consultoría, asesoría y capacitación de personal a fin de ayudar a organizaciones que desarrollen e implementen una estrategia de analítica de datos óptima para sus objetivos de negocios, tamaño y capacidades específicas, y que desarrollen capacidades internas en la gestión y analítica de riesgos. Como un proponente de la educación y de aumentar las oportunidades de avance profesional para jóvenes provenientes de comunidades con pocos recursos económicos. En 2022, por una iniciativa personal, forma una fundación privada organizada jurídicamente en los Estados Unidos a fin de promover y sustentar becas y otros programas que beneficien a comunidades locales en República Dominicana. También tiene una fuerte inclinación también hacia temas de género, por lo que es parte de una junta de asesores de la Fundación Mariposa, que opera en Cabarete en apoyo de niñas y adolescentes. Ya más reciente, en este año 2025, inicia, pues también por iniciativa personal, a creer que los emprendimientos sociales tienen un propósito más allá. Por eso nos complace tenerla aquí en El Hueco, ya que forma parte de nuestro quehacer diario, el fomento del emprendimiento social. Y hoy vamos a hablar un poquito en este episodio sobre eso. Bueno, para mí de verdad que es un súper honor, bienvenida, y, y esperamos que este conversatorio ya hacen una causa social y entienden que hay una conversación de valor detrás de estas preguntas que ahora vamos a poder compartir, pero también para aquellos que tal vez con alguna inquietud sobre algo quieren en un futuro iniciar, y entiendo que puede ser muy de valor escuchar a quienes ya cuentan con toda esta experiencia. Bienvenida, Eva. Muchísimas gracias, Anabel. Es un placer. Me encanta tener la oportunidad pues, de conversar y de nuevo dar mi granito de harina, brindar como dicen, mi contribución, lo que yo pueda, a informar, a incentivar a los que estén en el proceso de emprendimientos sociales y también presentar la perspectiva desde el punto de vista de inversores potenciales y los diferentes motivaciones y también mecanismos que existen. Bien. Bueno, pues iniciamos con este conversatorio. ¿Cómo resumirías el camino
desde dominicana hasta convertirte en profesional, PhD y gerencia de en Estados Unidos, y que por un interés personal ha incursionado en creer en empresas con impacto social, e incluso de estos proyectos. Bueno, para no hacértelo muy largo, y Sí, el término de mi trayectoria profesional, no que voy a dedicar mucho tiempo a eso, pero sí lo que puedo resumir es decir, muchas carreras nunca son lineales. Yo empecé como ingeniero, me gradué, hice mi posgrado en áreas de ingeniería, pero como digo, yo terminé en la banca y en la parte financiera, y es básicamente porque hay la ventaja de que hay muchas cosas, muchos aprendizajes, muchas cosas que uno adquiere, experiencias que uno adquiere, que se pueden llevar a otras industrias. En la área de la banca, la gestión de riesgo está muy enfocada en la parte del análisis cuantitativo. Y esos son algunos de los conocimientos las capacidades que yo adquirí, que se tradujeron a la parte de la banca y de la gestión de riesgo particularmente. Ya después que yo era profesional, entonces como quizá ustedes no sé si saben, pero muchos en Estados Unidos, muchas personas que sobre todo profesionales terminan siendo inversionistas pasivos, porque es como ahorramos para el retiro. Existen mecanismos, la 401k, que es un mecanismo que permite ahorrar con incentivos fiscales sin pagar impuestos iniciales, etcétera. Y ya pues todos sabemos más que todo invertir en mecanismos públicos, en la bolsa de valores básicamente, y mecanismos públicos que existen para ser un inversionista pasivo. Lo que sí pasó conmigo fue que yo empecé a interesarme en otro tipo de inversión, que es inversiones en emprendimientos privados, o sea, ya no son empresas públicas, ya no son emprendimientos que están en una etapa naciente, y también que es un tipo de inversión completamente diferente y donde el nivel de riesgo, claro, es mucho más alto, porque el emprendimiento, la gran mayoría de los emprendimientos o cierran, es la realidad. La más gran mayoría, la posibilidad de éxito a los 5 años es relativamente muy baja. O sea que el emprender con ese tipo de, perdón, el invertir en emprendimientos privados, ya sea como lo que le llaman un ángel o a través de un fondo de capital de riesgo, pues hay que estar consciente de que son emprendimientos de alto riesgo. Entonces, ya eso requiere mucho afiliarse con grupos, con fondos, etcétera. Y con el tiempo, yo hice un poco de inversión ahí, no mucho, pero con el tiempo mi mentalidad también se ha ido cambiando al hecho de que sí, son emprendimientos privados, hay muchos startups y mucho capital yendo hacia los startups, pero muchos de esos startups, el objetivo, o sea, lo que buscan, aunque buscan quizás en teoría resolver un problema de los negocios, no realmente están considerando el impacto que tienen a nivel de la sociedad o a nivel del medio ambiente. O lo ignoran o en algunos casos realmente algunos de esos startups van a tener un efecto negativo. Y entonces mi posición fue, yo quiero asegurarme de que si invierto en algo, va a ser en algo que cumple con mis valores. Y para mí, mis valores están muy alineados con ciertos temas sociales, de justicia social, de protección del medio ambiente, del
asegurarse de no, o de mitigar o no empeorar el cambio climático, de proteger a las poblaciones vulnerables, etcétera. Entonces, de ahí me he ido formando un criterio en términos de mis prioridades y cómo quiero analizar cualquier emprendimiento en el futuro. Bien. Voy a hacer aquí para cuando estén editando una pregunta. Yo vi que la cámara de usted no está encendida. ¿Es porque prefiere tenerla así? No, la Ok, apagué ahora porque sí. te estabas cortando. Tu audio y tu imagen se Ah, estaba frizando. Y la ya última entiendo. partecita de la pregunta ni siquiera la pude oír. Entonces yo dije, quizás es una cuestión de que el bandwidth del internet. Entonces, a veces cuando uno apaga la cámara se mejora el audio. Sí, es correcto, cierto. Bueno, nada, vamos a continuar. Voy a tratar de Em, mantenerla prendida, perdón, aparte, voy a tratar de mantenerla prendida, pero si ves que la apago es porque se me sí, está cortando. ¿Ok? de acuerdo, correcto. Bien, bueno, pues gracias. Aquí sigue la grabación para quien nos ayude con la edición. Gracias por esa respuesta. Voy a pasar entonces al bloque 2 de preguntas. Ahí tenemos una mezcla de varias preguntas que la voy a hacer como en una. Entonces, ¿qué significa invertir con propósito? El dinero y el propósito pueden ser aliados. ¿Ha tenido que elegir o le ha sucedido en alguna ocasión sobre tal vez elegir entre un proyecto con un potencial económico o otro que esté más alineado a sus valores personales? Bueno, cuando hablas de dinero, yo lo interpreto en términos de capital. Capital que se le proporciona a un emprendimiento y el, para mí no debe, la forma como yo lo he internalizado es que es una dicotomía falsa decir que tienes potencial económico versus tener propósito. Para mí me parece que puede haber ambos. Claro, el potencial económico quizás no va a ser tan alto si lo ves desde el punto de vista, lo comparas con una inversión en un inversionista tradicional en capitales de riesgo, donde esperan un retorno de que en un cierto número de años se le va a triplicar su inversión. Ese tipo de retornos no es prácticamente muy difícil en emprendimientos sociales o casi imposible porque no es la meta, pero sí puede haber un rendimiento económico razonable y hasta muy atractivo porque no tienen que estar desasociados. Tú puedes tener un emprendimiento social con una meta de un propósito que busque tener efectos positivos en términos de resolver problemas sociales, ambientales, etcétera, pero también es un emprendimiento que busca la sostenibilidad a largo plazo. Y la forma como esa sostenibilidad a largo plazo realmente ocurre es figurar cómo ese emprendimiento va a generar ingresos sostenibles. Entonces, existen emprendimientos sociales donde por el tipo de cliente, o sea, ya son más orientados a servir a comunidades que no pueden pagar ingresos por esos servicios que ofrecen. Ya ese tipo de emprendimiento usualmente depende más en la filantropía. Y hay fondos que son puramente filantrópicos. Hay fondos que también ofrecen, por ejemplo, deuda perdonable, donde se le da un préstamo, pero si ese emprendimiento cumple ciertos objetivos de impacto, eso se va perdonando a medida que cumplen esos hitos que se le plantean. Entonces, hay mecanismos para ese tipo de emprendimiento que no necesariamente puede cobrar o generar ingresos de los clientes. Pero también existen muchos emprendimientos sociales que generan ingresos y pueden hacerse no solamente sostenibles, también rentables. O sea, generar
un rendimiento positivo económicamente que los mantiene y los permite hasta crecer y expandir en escala. Entonces, hay una gama. Lo importante es entender el tipo de inversionista que se acopla con el tipo de emprendimiento. Si estás buscando, si eres un emprendimiento que por naturaleza vas a depender de la filantropía, no pierdas tiempo acercándote a inversionistas que están esperando un retorno de cierto nivel financiero. Busca las fundaciones y esos que están buscando retornos en términos de impacto puro, medidas de impacto. Si eres un emprendimiento social con aspiraciones tienes un modelo financiero que sí se adapta a generar ingresos sostenibles, que puedes llegar a ser rentable, independiente económicamente, hay inversionistas de impacto social que buscan un retorno modesto y que podrían ser los que más se adaptan a ese tipo de modelo de negocio. También la razón por la que muchos inversionistas de impacto social buscan un retorno, aunque sea modesto, es la sostenibilidad de esos fondos. Si ustedes, por ejemplo, esas fundaciones que donan de manera filantrópica y no esperan nada en retorno, es usualmente porque cuentan con un capital bien alto. Lo que ellos hacen, esas fundaciones, es que ese capital que tienen de donantes o familias ricas, los invierten y con lo que le deja esa inversión es que donan, porque así es que ellos preservan su capital. Si es otro tipo de inversionista que no es una fundación grande, todavía ellos quieren sostenerse a largo plazo. Por lo tanto, están esperando un retorno que compense por el riesgo que están tomando con el emprendimiento, pero también les permita preservar ese capital para seguir contribuyendo, seguir prestando, seguir, si es un préstamo, seguir apoyando otros emprendimientos en el futuro. Entonces, entender esa dinámica y qué tipo de inversión va con tu emprendimiento es muy importante. Muy bien, qué interesante. Eso me lleva como a una pregunta que sé que normalmente muchos emprendedores tienen. Para ser elegible para una donación o para alguna inversión, eh, ¿qué tanto o qué tan importante es el fundador o fundadora tenga una historia personal, sobre todo para aquellos que su emprendimiento conecta con una causa social? ¿Qué errores se ven con frecuencia que emprendedores cometen cuando buscan algún tipo de apoyo financiero o estratégico? Y factores que son como decisivos para que un donante diga, bueno, me voy por aquí o prefiero esta otra inversión. Ahí hay como una mezcla de preguntas, pero es para agotar este bloque. Ok. Bueno, voy a hablar primero sobre, por ejemplo, cuáles son los criterios que desde el punto de vista de una inversión se estarían analizando. Un emprendimiento, ya sea un emprendimiento social o un emprendimiento general, vamos a decir, lo que vemos es, primero que nada, qué tan sólido es ese plan de si es a edad temprana de lanzar al mercado y también de sostenerse. ¿Qué tan realista es? Y ahí va, asociado con eso, va el equipo que está trabajando, o sea, los fundadores o cofundadores o el equipo que han formado. Realmente que las habilidades, la capacidad que tienen para lanzar y para sostener el negocio, su formación, su nivel de experiencia. Yo sé que hay muchas personas jóvenes, quizás con poca experiencia laboral, que quieren lanzar, pero entonces ahí también viene lo que mencionas de la motivación.
muchas veces esa historia personal, va de mano a mano como uno analiza la motivación de ese fundador, de ese emprendedor. Qué tan compenetrado está con el sector que quiere ayudar o con el problema que quiere resolver. Porque, una de las razones por las que eso es importante esa motivación tiene que durar a largo plazo. Un emprendimiento no se va a crear y a crecer en un año o dos, o es a largo plazo. Y si esa motivación, ese deseo, ese empuje a través de los tiempos buenos y los tiempos malos, que los va a ver, no está ahí, entonces puede ser que un fundador simplemente decida, esto no es para mí, esto es muy duro, me voy por otro lado. Si la motivación es puramente económica, también, esto está muy duro, yo voy a hacer algo más fácil. Pero cuando es algo realmente que va asociado con una creencia fuerte o con una experiencia personal, pues entonces ya uno se siente más confiado en que ese emprendimiento va para largo plazo, de que va a poder sostenerse, de que va a enfrentar los tiempos buenos y malos. Eso es lo que tiene que ver con la historia. Pero también no es cuestión simplemente de cerrar los ojos y desear. Hay que tener un plan sólido. Y eso implica proyecciones de dónde van a venir tus ingresos, proyecciones realistas, un plan de cómo vas a lanzar y cómo vas a generar esos ingresos que se vea realista, de que estás considerando las métricas financieras importantes, cuáles van a ser tus costos. Realísticamente vas a necesitar, cuándo vas a poder estar listo para pagarle a un personal. Y yo como emprendedor, como inversionista que veo la parte social, pagar salarios justos. Sí, no, Porque correcto. hay muchos emprendimientos, como decía al principio, que a mí, si tu modelo de negocio es explotar, no, eso no es un emprendimiento social de acuerdo a mi criterio. Claro. Porque todo es como, todo tiene que ser holístico. Coherente y coherente. Coherente, exactamente, coherente, gracias. Entonces, entonces es una combinación realmente de la parte técnica y también la parte humana. Excelente y muy interesante, realmente. Muy interesante. El siguiente bloque va un poco orientado hacia consejos, realidades. ¿Qué consejo le darías a emprendedores, ya sea que iniciaron un camino, un quehacer, o aquellos que tienen una motivación, pero aún no han iniciado? Y en ese sentido, hay un tema muy interesante que siempre vemos con los emprendedores, es tengo la motivación, tengo el interés personal, tengo una historia que conecta, pero no tenemos el famoso dinero. ¿Cómo puedo levantar capital? ¿Cómo puedo conectar con inversionistas? Que tampoco en nuestro país hay avances, pero hay retos en ese sentido. Lo que también me surge a mí como una pregunta personal es solamente que tanto también está dispuesto el mismo emprendedor a poner incluso de capital propio para esa idea que inicia a trabajar. Yo particularmente creo que eso tiene debe tener un peso, pero bueno, siempre está esa famosa pregunta, o sea, quiero iniciar, pero no tenemos el dinero, ¿cómo iniciamos? Y creo que hay un imaginario social en ese sentido, que se piensa que levantar capital es fácil, o que alguien va a creer en esa idea y la puede patrocinar, que entiendo que sí, que eso puede suceder, pero no es algo como que sencillo, como ir al supermercado y comprar una fruta, no algo como tan sencillo. Entonces,
¿Qué nos puede aportar en ese sentido? Y bueno, consejos en general. Bueno, les voy a mencionar algunas de las cosas que yo he visto en emprendedores que han hecho, que quizás no en retrospectiva, yo si hubiera tenido la oportunidad de darle un consejo, le hubiera dado el consejo siguiente, y es, muchos emprendedores que pasan un tiempo desproporcionado en acercarse a inversionistas, a buscar inversionistas. Como te digo, el buscar inversión se pone casi como una obsesión que le toma muchísimo tiempo y menos tiempo a la parte de construir el negocio. Y se ve mucho en startups acá, que es que la cantidad de tiempo que pasan preparando un pitch para inversionistas, buscando dónde están los inversionistas, pidiendo quizás una cantidad de dinero porque quieren crecer rápido. Entonces tú ves esos pitch que te piden, hay startups acá tempranas pidiendo millones de dólares en capital inicial, sin ningún tipo de récord, sin ningún tipo de algo que diga sí. Y yo no estoy hablando de mí, porque yo no tengo ese tipo de dinero para invertir, pero lo que sí hablo en general del ecosistema de inversión en startups que existe. Entonces, muchos startups, muchos emprendedores, sobre todo en la parte tecnológica, se esfuerzan, dedican demasiado tiempo a la parte de hacer pitch a los inversionistas, buscar inversionistas, pero tampoco quizás a los inversionistas equivocados. Entonces voy a volver a lo que mencioné antes sobre identificar cuál es el tipo de inversionista que corresponde con tu emprendimiento. No pierdas tiempo con los que no tienen una tesis apropiada para tu emprendimiento. Si eres un emprendedor social, que sabes que no eres un prospecto adecuado para los inversionistas de capital de riesgo, de venture capitalists, que están buscando crecimiento exponencial, que están buscando estar puramente tecnológica, etcétera, etcétera. Si tu emprendimiento no se ajusta a eso, no pierdas el tiempo, porque entonces ese tiempo lo deberías estar invirtiendo en lanzar tu negocio y con capitales modestos. Si tienes un dinerito tú mismo que puedes poner, si tienes un primo, un tío, un amigo que te pueda ayudar con un emprendimiento, con un capital inicial. Y la idea es que vas a arrancar despacio, pero si lo haces despacio, lo haces con capital propio, con capital familiar, con capital, quizás conseguiste un tanto de un concurso que participaste o de una universidad que ayudó con esto. También no desestimes lo que significa una inversión blanda, o sea, la persona que te puede ayudar a desarrollar tu software y si estás trabajando en algo tecnológico, a desarrollar tu software, tu plataforma que estás haciendo, y quizás consigues un desarrollador que te lo hace barato o que te quiere ayudar. O quizás consigues a alguien que te va a ayudar con tu contabilidad por un tiempo, de manera bien barata, bien. Busca la forma de empezar tú mismo con mínimo capital externo, aunque sea despacio. Ese sería mi consejo principal. Claro, hay emprendimientos que requieren más capital, porque quizás necesitan, por ejemplo, una inversión física. Si estás haciendo algo que requiera maquinarias, si estás haciendo algo que requieras, no sé, un mercadeo bien fuerte, depende del emprendimiento que es. Entonces ya lo ideal, de nuevo, es para
trata de empezar y generar ingresos, aunque sean mínimos, por ti solo primero, con mínimo capital externo, hasta que llegues a un momento en que tú has demostrado que hay un mercado. Cuando tú has demostrado que tu emprendimiento es válido, que tiene potencial, que sí, mira, ya estamos generando ingresos con esto, aunque sea poco, pero alguien los está pagando, entonces ya es el momento de ir a un inversionista y decir, no es solamente una idea, ¿no? Ya nosotros tenemos un negocio arrancado y funcionando. Ahora sí te podemos demostrar que esto puede ir más allá. Ahora necesitamos ir más allá. Ahora sí necesitamos capital. Excelente. Me encantó ese consejo. Bueno, para el cierre de este conversatorio, tengo una última pregunta. Entonces, digamos, para invertir hacia iniciativas que tienen un propósito medioambiental, justicia social, más allá de lo económico. Entonces, ahí, ¿qué sería, qué pesa más para hacer una inversión, donación? ¿La causa o el retorno económico? Eso como desde el punto de vista de experiencias que tuvo tal vez desde la banca, en estas empresas, a nivel personal, o tal vez experiencias de otros colegas que también conoce, que también hacen inversiones, donaciones. Bueno, de nuevo, hay una gama amplísima. Entonces, y eso de que si vamos a hablar, por ejemplo, de los fondos de inversión de impacto social, usualmente voy a limitarme a eso, porque un fondo tradicional de riesgo, realmente impacto social no es un factor, en la mayoría de ellos. Y hay algunos que se llaman de impacto, pero si miras y lees bien o la tesis y están buscando los mismos retornos que un fondo tradicional de venture. Y no solamente eso, la parte donde no hay realmente métricas de impacto que tú puedas conectar directamente con una población beneficiada o con ¿cómo te digo? Un impacto que realmente llegue a las personas. Algunas de esas métricas se quedan muy, como te digo, muy difícil de conectar con impacto real. Y aparentan realmente ser solamente algo para justificar el que se llamen fondos de impacto. Pero si es realmente un fondo de impacto social o una fundación, por ejemplo, que participe en un fondo de impacto social, esa forma como ellos pesan la parte del impacto versus la parte del retorno financiero va a variar muchísimo. Mencionaba, decía, hay fundaciones que dan donaciones, ellas no esperan un retorno financiero, pero sí esperan algún tipo de medición de impacto que les permita juzgar que sí esos fondos no solamente que están siendo utilizados de la manera prevista, sino que también están teniendo un efecto positivo y que hay métricas para medirlo. Por otro lado, existen los mixtos. Esos son los que, por ejemplo, dicen, tenemos un fondo que es prestar a unas tasas módicas, que no son las tasas de mercado. Ok, te vamos a prestar a una tasa módica, pero compensando por esa diferencia, queremos que también tengas unas métricas de impacto o unos objetivos de impacto que tienes que satisfacer. O sea, se prestamos a esta tasa, pero tienes que lograr este tipo de impacto en tanto tiempo. Entonces ya ahí hay una combinación. La forma como pagas no es solamente financiera, de forma de retorno financiero, sino también
logrando un tipo de propósito. Y en otro lado también existen fondos de impacto social donde puramente lo miden en términos de retorno financiero a ellos. No, quizás no dan ese tipo de seguimiento, de que están buscando de que uno de que demuestre algún tipo de impacto, pero usualmente están enfocados más en la sostenibilidad a largo plazo de ese emprendimiento. Un ejemplo, y también para edificación de los que no saben. Los fondos de inversión de riesgo tradicionales, como un venture capital, la forma como el inversionista hace dinero, recibe su retorno al final, es que después de años de ese emprendimiento estar operando, ese emprendedor o emprendedores, ese negocio ha crecido, se convierte en un negocio atractivo para otra empresa adquirirlo o para hacerse una empresa pública. Esa es la forma como el inversionista recibe su retorno. Lo compró otra empresa más grande. De ese dinero que recibió como parte de la venta, se le paga a los inversionistas. Esos nuevos dueños de esa empresa pueden hacer lo que quieran entonces con esa empresa. La pueden disolver, la pueden hacer en una empresa que no sea de impacto, transformar su misión, etc. Pero en una inversión, algunos de los fondos de impacto social buscan prevenir eso. Invierten en un emprendimiento social y lo que buscan es recibir su retorno de otra manera, que no necesite vender la empresa. El retorno puede ser, hay un tipo de estructura que se llama, por ejemplo, acciones redimibles. Te invierto en tu empresa, tú me das un porcentaje de tu empresa como codueño, 10%, 15%, 20%, depende del capital que proporciona, pero cuando tú cumplas ciertos hitos, ciertas metas en términos de crecimiento y estás siendo rentable, empieza a pagarme y según tú me pagas, te voy flojando y devolviendo esas acciones. Cosa que al final yo recibo el rendimiento que quiero y tú te quedas completamente dueño de tu empresa. Eso es un tipo de mecanismo de muchos que hay para que el inversionista reciba retorno, pero no mantengan a esa empresa viable a largo plazo. Entonces, hay una gama amplísima que podemos conversar por muchísimo tiempo sobre los tipos de mecanismos de inversión de impacto social que existen, cómo se pueden estructurar jurídicamente y que ya están probados porque se están usando en otros países. Excelente, sí, yo creo que hay una conversación amplia en ese sentido y sobre todo también yo diría que en nuestro país, por los retos mismos que todavía hay en ese sentido, hay también muy poca información sobre los distintos mecanismos que existen y cómo se organizan incluso jurídicamente. Creo que también hay muchos mitos. Se han encargado de expandir información que no es muy correcta. Y eso creo que a muchas veces lacera caminos de emprendedores, porque precisamente como decía al principio, piensan que es algo más sencillo cuando también tiene sus métodos y sus formatos. Y eso sumado a los retos que todavía tenemos como país en ese sentido. Incluso hasta por el mismo tema de que emprender es como se mercadea, voy a usar esa palabra, como si fuera algo sencillo. Y yo en ese sentido concuerdo perfectamente con usted que eso toma, para mí, cuando yo veo un emprendedor que me comparte un plan de 5 o 10 años, digo, ok, está más consciente de lo que conlleva. Pero eso es parte de los aprendizajes que hay en ese sentido.
Bueno, yo creo que hemos concluido con este episodio. Muchísimas gracias por la información valiosa que nos aporta. Gracias por participar en el podcast del papel a la acción del Hueco Caribe. Ha sido realmente una conversación edificante y bueno, esperamos tal vez en algún otro momento poder seguir ampliando más información para ir desmontando un poco precisamente esos mitos y también ir aportando información real sobre qué realmente debe ser el momento en el que un emprendimiento, aunque tenga una causa específica, social, sería el momento para estar listo o apto para recibir donaciones, inversiones, entre otros de los mecanismos. Muchísimas gracias No, gracias de nuevo, y Anabel, por la oportunidad. Y con gusto, ha sido un placer y a la orden. muchas gracias.